Hola, qué gusto saludarlos. Pues aquí estoy nuevamente con otra cápsula de la historia de las religiosas de la cruz. El arco de tiempo que voy a utilizar en esta cápsula es del año de 1905 al año de 1915. En el año de 1904, las religiosas de la cruz se trasladan a vivir a una casita en la calle del Mirto, que está pegada a la casa de Concepción Cabrera de Ávila. En ese año de 1905 muere la primera religiosa de la cruz, que es la hermana María de la Luz Albarrán. Ella ofrece su vida por la fundación de los próximos sacerdotes de la cruz, los futuros misioneros del Espíritu Santo. En el año de 1906, Conchita recibe la gracia central de su vida. Es muy importante como situar el contexto de esta gracia. Conchita en el año de 1889 hace sus primeros ejercicios espirituales y en ellos intuye lo que es la misión en su vida. Tu misión es salvar almas. Cuando ella, con un deseo de pertenencia total a Jesús, se graba el nombre de Jesús en el pecho, clama sin poder detener ese clamor: Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Como vemos, como que es una continua misión de Conchita este deseo de salvación de los hombres. Pocos días después de la gracia de la encarnación mística, le dice Jesús: ¿entiendes el porqué de esta gracia? Y ella le contesta: sí, porque solo teniéndote a ti, poseyéndote a ti, puedo vivir mi misión de salvar almas. Yo creo que esto es muy importante, porque todos estamos llamados a colaborar con Cristo en la salvación de la humanidad, pero solo en la medida que nos vayamos transformando en Cristo podemos vivir esta misión de salvar almas. Al día siguiente de la gracia de la encarnación mística, Jesús le pide a Conchita que haga una cadena de amor, que su vida sea una ofrenda continua de Jesús al Padre y que ella se ofrezca con Jesús al Padre por la salvación de la humanidad. Entonces, esta gracia de la cadena de amor es una gracia de continuación de la misión que Conchita tiene y que nos participa a toda su familia espiritual. Tenemos que hacer de nuestra vida una cadena de amor. En agosto de 1907, el padre Félix escribe al Oasis que ha encontrado allá en España a una persona que, según él, tiene todos los matices de una auténtica vocación al Oasis. Y así es como entra a la congregación la hermana Juana Serna, que en la congregación se llama la hermana María del Espíritu Santo. En febrero 5 de 1908, el delegado apostólico le entrega a Conchita el permiso de que esté expuesto el Santísimo solemnemente en las capillas del Oasis. Esta es una gracia muy especial que Jesús le concede a las religiosas de la cruz. La Madre Ana y Conchita invitan al señor Ibarra a que él inaugure esta exposición solemne del Santísimo Sacramento. El señor Ibarra celebró la misa y inauguró esta exposición solemne. Monseñor Ibarra pidió a las religiosas de la Cruz de Conchita una fundación para su diócesis de Puebla. El señor Ibarra se había alejado de las obras de la cruz, porque él decía que él estaba convencido que las obras eran de Dios, pero la manera de llevarlas no. Y cuando ya pues él regresa y ve cómo está caminando el Oasis, decide entregarse plenamente
a servir y a fomentar la obra de la cruz. En abril de 1908 entra a la congregación la hija de Conchita, Concha Armida Cabrera, que en la congregación se llamará la hermana Teresa de María Inmaculada. En marzo 20 de 1908, el señor Ibarra le pide a Conchita que le va a solicitar al arzobispo de México que nombre a 4 examinadores que examinen su espíritu, que den su veredicto sobre ella y de así, con toda la seguridad y con todo el discernimiento de la voluntad de Dios, se haga la solicitud de la fundación de los sacerdotes de la cruz. Y nombran a cuatro examinadores: al padre Tomás y Piña, que es un jesuita, que era el provincial de los jesuitas, al padre Daidí, que es paulino, al padre Alejandro Cepeda, que es de la congregación de los hijos del Corazón Inmaculado de María, y al padre Carlos Mayer. Los 4 dieron un juicio favorable sobre el espíritu de Conchita. En abril de 1909, el señor Ibarra escribe que ya tiene la casa dispuesta para la fundación de la comunidad de religiosas de la Cruz. Al mismo tiempo, durante estos días que suceden cosas muy importantes, el padre Félix le escribe a Conchita y le dice que ha platicado con su superior general, que le ha dado permiso de comunicarse unas 2 veces al año con ella y con el oasis. El padre Félix aprovecha inmediatamente este permiso de su padre general para empezar una labor que es fundamental, que es la difusión de los libros de Conchita en la editorial La Hormiga de Oro de Barcelona. Allí se hace la edición de Ante el altar. El padre Félix mismo la traduce al francés, se traduce al italiano, y pues así empieza una difusión increíble de los escritos de Conchita. Hace relativamente pocos años pedimos una información a la editorial Hormiga de Oro sobre qué datos tenían de los libros de Conchita, y nos informaron, nos mandaron un escrito en el que constaba que habían publicado ellos cerca de 500,000 ejemplares de los libros de Conchita. Una cosa verdaderamente impresionante, porque todos están sin su nombre. Es ante el altar se firma por el autor de Hora Santa, y en todos los demás libritos se firma por el autor de Ante el altar. Pero el dueño de la editorial de La Hormiga de Oro era un español que se enamora de la manera como Conchita se dirige al pueblo de Dios y le comunica, pues como una mamá enseña a sus hijos a amar a Jesús, así. Entonces él ve como un don de Dios esta manera de como Conchita comunica la vida de Jesús, y decide que en toda hogar de habla hispana, es decir, toda América Latina y España, tendría que haber al menos un librito de los de Conchita, y por eso pues esta difusión tan enorme. A Conchita ciertamente le mandan los libros a México y ella aquí los distribuye, ya sea ella o la madre Ana de María Cabrera primero, y luego ya los misioneros del Espíritu Santo. En 1909 el señor Ibarra ya bendijo la capilla, el altar, pues la casa del oasis donde nace la comunidad de Puebla es todo una joya. Ahí está todavía esa casa donde nace el primer oasis, y bueno, pues ahí el señor Ibarra celebra la Eucaristía, y durante la Eucaristía él siente el llamado a entregarse como misionero del Espíritu Santo, como sacerdote de la cruz,
y ofrece hacer sus votos como misionero del Espíritu Santo. Siempre trajo debajo de sus vestiduras episcopales el escapulario de los misioneros del Espíritu Santo. Y bueno, pues él por eso es el primer misionero del Espíritu Santo. El 18 de agosto de 1909, el noviciado se traslada de la casa del Mirto a una casa de la familia Sáenz en Tlalpan. Entonces ya hay 3 oasis, el de Puebla, el Mirto y el de Tlalpan. Ahí hablan los dos, el arzobispo de México y el arzobispo de Puebla, y deciden nombrar a la madre Ana de María Cabrera como superiora general. Y así nace un nuevo estilo de vivir la vida contemplativa en la iglesia. Todos los conventos de vida contemplativa en general son autónomos, cada uno de esta parte. Aquí nace en otro contexto, somos generalato, es decir, la superiora general, la madre Ana, tiene con su consejo, pues, potestad o manera de gobierno de todas las casas de la congregación. La madre Ana como que siente que eso la sobrepasa a ella y que no puede. Entonces el señor Ibarra muy inteligentemente le dice: usted no se apure, mire, vamos a nombrar a la Santísima Virgen la reina, la superiora y la madre de todos los oasis. Usted le va a obedecer a ella. Entonces, en cada una de las casas, tanto de Puebla como del Mirto, como del noviciado, el señor Ibarra nombra a la Virgen, la superiora, la madre y la maestra, le entrega las llaves de la casa y ella queda constituida la superiora del oasis. Bueno, luego en noviembre, ya en noviembre 4 ya les dije que el señor arzobispo, los dos arzobispos, nombran superiora general a la madre Ana. En noviembre 24 de 1909, pues el señor Ibarra decide hacer un viaje a Roma para conseguir la fundación de los sacerdotes de la Cruz, el Decretum Laudis para las religiosas de la Cruz, la bendición para la alianza de amor que ya había nacido en la iglesia para esos días, y bueno, se va a Roma. En Roma avisa que ya se dio el permiso del Decretum Laudis de las religiosas de la Cruz, que el Santo Padre le ha concedido le ha concedido a Conchita la facultad de poder hacer sus votos en artículo de muerte para morir como religiosa de la Cruz, pero esos son válidos hasta la hora de su muerte. Y bueno, pues ese es otro regalo que el señor Ibarra le consigue a Conchita. Pero, desgraciadamente, le avisa que habiendo dado el permiso para la fundación de los sacerdotes de la Cruz, se retire el permiso porque reciben informaciones de México, pues de varias acusaciones y problemas, y que quieren estudiar más de fondo los escritos de Conchita en Roma. Entonces le piden que escriba su vida, que la mande a Roma, vicios y virtudes, otros escritos, y pues así se empiezan a examinar en Roma los escritos de Conchita. Cada vez se hace como más complejo, más difícil el que se logre el permiso para la fundación de los sacerdotes de la Cruz. Así llegamos al año de 1913, en que es el año del centenario de la redención, y el Papa lo hace año santo. El señor Ibarra y el señor Leopoldo Ruiz ven la conveniencia de llevar a Roma a Conchita para que en Roma le examine el Papa y le examinen
los de la congregación de, así se llamaba entonces, de obispos irregulares, es decir, estaba en una misma congregación de la Santa Sede, los obispos y los religiosos. Entonces, bueno, pues se emprende el viaje, Conchita va acompañada de 2 de sus hijos y llegan a Tierra Santa. Para Conchita visitar la tierra de Jesús, pues fue una gracia muy especial. Ahí nace un librito que Conchita escribe, que se llama Las ternuras de María, que luego se publicó con el nombre de María te da a Jesús, porque es una contemplación de la Santísima Virgen en todo su caminar en Tierra Santa. Luego pues ya llegan a Roma y pues a las de veras, ¿verdad? Conchita le avisan que va a tener una entrevista con el Santo Padre. Entonces el día antes de eso, en 1912 nace la Liga Apostólica, es decir, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, la cuarta obra de la cruz para sacerdotes, para párrocos, para obispos, que quieren vivir el espíritu de la cruz y fomentar el espíritu de la cruz en la Iglesia. En enero de 1912 nace esta obra de la cruz y luego el 2 de octubre de 1912 Conchita en la Casa de la Cruz, con la presencia de la Madre Ana, de su consejo, de varias religiosas de la Cruz y de su hermano Octaviano, hace sus votos válidos para la hora de la muerte como religiosa de la Cruz. En diciembre de 1912, la Santa Sede traslada al señor Leopoldo Ruiz, uno de los grandes protectores de las obras de la cruz, de la diócesis de Linares a la arquidiócesis de Morelia, y al señor Valverde, otro de los grandes protectores de las obras de la cruz, lo nombran obispo de León. Y los dos, tanto el obispo Valverde como el obispo Leopoldo Ruiz, piden a la Madre Ana una fundación de religiosas de la cruz en sus diócesis. Y entonces, el 8 de diciembre de 1912 se funda la Comunidad de León, y en agosto 12 de 1913 se funda la Comunidad de Morelia. En agosto 26, como les decía yo, pues es la peregrinación de Conchita a Tierra Santa. Y luego pues ya cuando llegan a Roma, ella antes recibe una palabra de Jesús que le dice: este viaje en el que está Conchita de Roma y Tierra Santa es un obsequio de mi bondad y oculta. ¿Qué puedes tener? Toma aquí aliento. Hablarás al Papa diciéndole que es mi voluntad que apruebe las obras de la cruz. Esa fundación de los sacerdotes será para mi gloria. Que pongan las condiciones que tengan a bien, y tú y las obras se sujetarán a su voluntad, que es la mía. Por fin, el 17 de noviembre de 1913, Conchita sabe pues que va a tener la audiencia con el Papa. Tiene una foto muy bonita donde ella dice: aquí estuve con el Santo Padre. Y bueno, pues ahí vamos a escuchar a Conchita, que nos dice cómo fue ese encuentro. Dice: me previne con penitencias y hoy por la puerta de San Dámaso entramos pasando por los guardias suizas y otros muchos elegantísimos que guardan las escaleras y puertas del Vaticano. Temblando de emoción y rezando de mi sante y memorare, llegó la hora.
Me llamaron y me presenté ante el vicario de Jesucristo en la tierra. No sé qué emoción sentí. Estaba en su escritorio con el señor Ibarra enfrente. Yo me arrodillé llorando y él me habló. Por fin me repuse. Él me dijo que qué le pedía. Yo le pido a su santidad que apruebe las obras de la cruz. Esto lo decía sin soltarle la mano junto a mi cara. Están aprobadas, no temas, y te voy a dar una bendición muy especial para ti, para tu familia y para las obras. Santísimo Padre, le dije yo, no quiero ser estorbo para las obras, que me quiten y no me tomen en cuenta. El Papa me dijo, ya hablé con Monseñor y todo se arreglará este año. Me puso la mano en la cabeza, me veía largos ratos. Yo lo besaba y me animé a tomarle su pectoral y besárselo. Le besé también su pie, me volvió a bendecir y luego estuvo diciendo al señor Ibarra que se curara, que viera al médico y me volvió a dar la bendición. Yo salí radiante y feliz, dándole gracias a Dios. En diciembre, el señor Ibarra, al ver todo este conflicto del nombre de los sacerdotes de la cruz y todas esas cosas, decidió pedirle al Papa que cambiaran el nombre, que ya no se llamaran sacerdotes de la cruz, sino misioneros del Espíritu Santo. A Conchita le encantó el cambio de nombre y se hizo, el Papa aprobó que se llamaran misioneros del Espíritu Santo. El 8 de diciembre, Monseñor Ibarra obsequió a nuestra Madre por su santo el permiso de la Santa Sede para tener el oratorio en su casa. Entonces, otra gracia enorme que el señor Ibarra le concede a Conchita. El diciembre 16 fue el día fijado para la audiencia del Papa y de las curias romanas para ver definitivo la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Conchita estaba en oración y escuchó, mi obra ha triunfado. El señor Ibarra le llamó por teléfono diciéndole que en la audiencia el negocio estaba arreglado. Se había concedido el permiso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Tantos años de esperar, de rogar, de pedir, pero llegaba el culmen de las obras de la cruz, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. En diciembre 22, tiene la última audiencia el señor Ibarra con el Papa y le solicita que sea prestado el padre Félix para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, y el Papa le dice que le pida al Padre General que le conceda ese servicio a la Iglesia de prestar al Padre Félix para la fundación de los misioneros. Entonces el señor Ibarra con Conchita se van a Lyon, Francia, para solicitar al Padre General de los Maristas el permiso de que el Padre Félix venga a México a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Pero el Padre General se niega rotundamente. Le dice que tiene un problema muy grave, que porque no lo entendería ni su Consejo General ni los padres de México, de las maristas, que porque no tenían personal y cómo era posible que él prestara a un marista para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Y pues regresan desconsolados sin saber qué hacer. En eso llega a visitarlos a París el señor Greville, que él había sido embajador, el embajador de Inglaterra en México, y era muy amigo de Conchita, del Padre Félix, de los maristas. Entonces platican con los señores Greville el asunto de lo del Padre Félix y deciden los señores Greville ir ellos directamente con el Padre General y tratarle el asunto del permiso del Padre Félix. Total que van los señores Greville a Lyon a hablar con el Padre General y la señora Greville se le ocurre decirle al
padre general. Bueno, si conseguimos que 3 obispos mexicanos presten a 3 profesores para suplir al padre Félix, entonces sí pueden prestar al padre Félix, entonces el padre general, claro, ya tengo pues ya como el por qué entiendan los de México que podemos prestar al padre Félix y nos prestan 3 profesores. Y bueno, entonces 3 obispos se comprometen a pagarle un profesor a los maristas durante muchos años hasta que el padre Félix pasa a ser misionero del Espíritu Santo. Pero pues todo esto nuestro Señor lo va tejiendo, ¿verdad? Se ve la obra providente de Dios. Bueno, en total, que el padre Félix llega a México. Llega a México en un momento muy complejo, estamos en plena Revolución Mexicana. El obispo de Guadalajara le dice, véngase conmigo, vamos, porque ahorita es imposible trabajar en México. Y el padre Félix le dice, a mí me dijeron que la fundación se realizaría en la agonía de la nación. Y le dice el obispo, pues realmente México está agonizando. Y pues le da la bendición para que el padre Félix vaya a fundar en la agonía de la nación. El padre Félix llega a México, se presenta a Conchita y lo primero que le dice es, soy el mismo para las obras de la cruz. En abril de 1912, el Viernes Santo de 1912, Conchita recibe una petición de Dios, que ofrezca todos los miembros de la familia de la cruz la comunión dominical por los sacerdotes. Cada vez se perfila más la necesidad y la vocación de la familia de la cruz de orar, de pedir por los sacerdotes. Pues bueno, luego ya en diciembre de 1914, llega el 25 de diciembre de 1914, en plena revolución, está llena la basílica, bueno, cerca de la Basílica de Guadalupe de revolucionarios, entran unos, salen otros, bueno, y en medio de todo ese, pues, compleja situación, en una capillita que es la Capilla de las Rosas, a puerta cerrada, se realiza la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. El señor Ibarra celebró la misa y, autorizado por la Santa Sede, declaró abierto canónicamente el noviciado del Instituto de los Misioneros del Espíritu Santo. En la misa de fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, el padre Félix estaba allí como maestro de novicios y 2 novicios, los primeros novicios misioneros del Espíritu Santo, el padre Domingo Martínez y el hermano Moisés Lira. Los 2 fue un momento clave en la vida de Conchita y de pues toda la familia de la Cruz, el que estuviera ya fundada la 5ª obra de la Cruz, el coronamiento de las obras de la Cruz, los misioneros del Espíritu Santo. Los invito a que se preparen a la 3ª cápsula. Muchas gracias por participar en esto.